todos, muchísimas gracias por acompañarnos en un nuevo comité de la Asociación Argentina de Oncología Clínica. En esta oportunidad tenemos 3 centros que van a participar de la discusión. Lo paso a Alexis para que haga la presentación de los mismos. Bueno, buenas tardes, gracias a todos por conectarse. En el comité del día de hoy, interinstitucional, hablaremos nuevamente como tema del geniturinario. Tenemos como centro presentador de caso la doctora Janet Burton, del Centro de Cirugía Urológica de Bahía Blanca. Después tenemos al doctor Andrés Antón, de la ciudad de Bariloche, del Centro Integnus. Y quien coordina el comité será el doctor Rodríguez Sánchez, también médico oncólogo del Hospital Militar Central de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora, si Janet, ¿querés empezar a presentar quiénes integran tu centro antes de presentar el caso? Bueno, están conectados el doctor Alejandro Horacio, que es urólogo y es el director del centro. También nos acompaña el Javier de Rosas, que es el urólogo que evaluó por primera vez al paciente que vamos a tratar, y el doctor Maximiliano Falcioni, también médico urólogo staff del centro. Dale. Bueno, muchas gracias. Y Andrés. Y acá lo veo conectado también a José Ignacio Falcón, no lo había visto que se había conectado, también es urólogo staff del centro. Gracias. Andrés, en Bariloche, ¿con quién estás? Hola, ¿O quiénes ¿qué tal? actualmente integran tu comité, no? Bien, nuestro comité es bastante amplio. Tenemos un comité estricto intrainstitucional en Integnus que lo conforman todo el equipo. Está el doctor Javier Adanís, la doctora Marina Sabatino en urología, pero el grupo ampliado es Marcelo Sandoval, Santiago Rey, Fernando Colangelo, Fernando Bañagasta y el doctor Tonelo. Y después en oncología estoy yo, está el doctor Enzo Romero, y de radioterapia están Alejandro Álvarez, Romina Ventimiglia, en este caso está también invitada, pero no sé si se puede unir, Mabel Sardi, que intervino en el caso, y también, bueno, invité a participar a los que participaron, de valga la redundancia, en el caso, que son Federico Cayol y informalmente Federico Losco, de Fleming, Federico Cayol del Hospital Italiano. Bueno, muchas gracias. Y por último, Rodrigo, antes de que empecemos a la presentación del caso de Janet, del Hospital Militar. Hola, buenas tardes a todos. Realmente muy motivado por este nuevo comité que organiza la Asociación Argentina y tratando de vincular y generar este conocimiento a través de las distintas instituciones. Nosotros estamos presentes, todo el equipo de oncología y los residentes, el servicio de urología y la residencia de urología, que son con quien discutimos fundamentalmente los casos, el doctor García, el doctor Galarraga, el doctor Javier Otero de radioterapia, el doctor Rafael Fuensalida, que conforma todo el servicio de imágenes y hace toda la parte urooncológica, la doctora Julia Font, que es la anatomopatóloga, y bueno, estamos muy ansiosos de empezar esta discusión con la presentación de casos. Bueno, muchas gracias a todos. Ahora ya que se presentaron todos los centros, sepan que pueden discutir, intervenir, todos bajo la coordinación siempre de Rodrigo, y que, bueno, empezamos, Janet, con tu caso, si te parece. Bueno, el paciente es un paciente de 42 años, obeso, con resistencia a la insulina, extabaquista, como antecedentes quirúrgicos tiene una apendicectomía y una resección de un lipoma facial. Un abuelo paterno con cáncer de próstata y un abuelo materno con cáncer de pulmón. El motivo de consulta es primero a su médico clínico por una ginecomastia, y después, bueno, su médico clínico lo deriva a una mastóloga, una ginecomastia de 3 años de evolución, que venía siendo progresiva, pero que se había acelerado en los últimos 6 a 8 meses, que no era dolorosa, sin galactorrea. La mastóloga le realiza una mamografía, que se puede ver la ginecomastia, y una ecografía mamaria,
y una ecografía testicular. En la ecografía mamaria, bueno, se ve el marcado desarrollo del tejido adiposo sin lesiones, y en la ecografía testicular, lamentablemente no tenemos estas imágenes, pero se describían en ambos testículos, bueno, testículos de forma y tamaño conservados y ecoestructura heterogénea, expensas de 3 imágenes nodulares focales heterogéneas de márgenes circunscriptos, Doppler positivas con halo ecoico periférico localizadas. Del derecho medía 5 por 6 milímetros y del izquierdo 5 por 6 y 18 por 17. Además, se le pidió un perfil hormonal que lo que evidenciaba era un pequeño aumento del estradiol y un descenso de la testosterona. Por lo que, bueno, con esta información, la mastóloga lo deriva al CCU, al centro, y lo valoran en principio los chicos de urología. Se palpaba el nódulo en el testículo izquierdo, en el testículo derecho no se palpaba nada. Le solicitamos una tomografía de tórax, abdomen y pelvis para la estadificación, que era totalmente negativa. Pusimos imágenes representativas, pero no, la verdad es que no había nada para destacar, y se decide la orquiectomía izquierda. En el informe de la anatomía patológica, la orquiectomía izquierda es un tumor de células de Leydig, unifocal. El tamaño tumoral es de 2 por 1,5 centímetros, borde capsular libre, necrosis ausente, invasión linfovascular y perineural negativa, y 2 mitosis por campo de aumento. Quiero aclarar que la imagen es ilustrativa, no pudimos conseguir con las patólogas una imagen de este tumor. Posterior a la cirugía, se decide dejar al paciente en vigilancia oncológica. El paciente tiene algunos problemas personales y se saltea algunos controles, pero tenemos la información del último control, que es el que realiza ahora en agosto, o sea, este mes. El paciente está en buen estado general, persiste la ginecomastia, aunque ha disminuido, tiene marcadores normales, el estradiol plasmático disminuido, y la testosterona aumentó levemente, la previa era de 3, ahora está en 6. Una tomografía de tórax, abdomen y pelvis, sin evidencias de enfermedad a distancia, sin cambios respecto a la previa, la de la estadificación, y en la ecografía testicular, un nódulo hipoecogénico con circulación periférica que mide 0,75 centímetros de diámetro, mayor, similar al estudio inicial, a la ecografía que presentamos al inicio, con flujo vascular conservado, bueno, sin modificaciones. Estas son las imágenes que pudimos recuperar de la lesión testicular. Y bueno, lo que planteamos es un paciente que su motivo de consulta es la ginecomastia bilateral como primera manifestación de un tumor testicular en un paciente adulto con aumento del estradiol y disminución de la testosterona, que tiene una imagen en el testículo contralateral. Pensamos en una neoplasia bilateral o una imagen o no. ¿Qué hacer con esta imagen? Control, biopsia, una enucleación o la orquiectomía. Y pensando en hacer la orquiectomía bilateral, el tratamiento sustitutivo de testosterona. Bueno, excelente, Janet, el caso. Si ahora prenden todas las cámaras, así comenzamos la discusión de este caso. No sé si alguien quiere empezar con alguna pregunta o algún comentario, no sé. Nico, ¿alguien del grupo? No, preguntas por ahora no. Lo que tengo para preguntar es que si nosotros estamos diciendo que esa ginecomastia se la estamos atribuyendo a lo que sería la hiperandrogenismo, el aumento del estradiol y la disminución de la testosterona. Porque si no me equivoco, en los laboratorios que el paciente tenía, los valores de testosterona y estradiol eran valores normales. Hola, no sé si me escuchan. Sí, perfecto. Bien,
Soy el doctor de Rosa, soy el urólogo que vio a este paciente acá en el CCU. No, él tenía los valores de estradiol aumentados y los de testosterona disminuidos, ¿sí? Y al momento de la consulta yo sí palpaba bien el tumor del testículo izquierdo, pero no se palpaba el del derecho. Entonces, justamente los tumores de células de Leydig suelen alterar los valores de estradiol, y este desbalance que crean con la testosterona es lo que genera la ginecomastia, que es el síntoma más común dentro de estos tumores. Decidimos empezar con la orquiectomía izquierda para ver qué nos encontrábamos. Bueno, nos encontramos con el tumor de células de Leydig, pero ahora, al tener esta imagen en el testículo derecho, se nos planteaba justamente estas dudas que comentó Janet, ¿sí? Al inicio ustedes les habían pedido una resonancia de cerebro pensando en un tumor de la pituitaria, en esa ginecomastia, o establecieron el primer diagnóstico diferencial en un tumor de células de Leydig. Lo que pasa que lo estudió la mastóloga y inmediatamente le encontró las tumoraciones testiculares, entonces fue como ir directamente al testículo, la lesión era bien palpable, entonces decidimos empezar por la orquiectomía izquierda. Bien. Ahí lo vi a Emilio que está, Bata, usted tiene varios pacientes con este tipo de tumor. Sí, varios, digamos, en el último año he tenido dos, porque no es lo habitual, son tumores que te caen, a lo mejor un año te caen 2 puntos y después durante 3, 4 años no ves ninguno. La presentación es clásica del paciente con una ginecomastia, más que nada, porque estos tumores... Lady, tenés algunos que lo toman como benignos, otros malignos, otros depende del grado de índice mitótico que tenga también, pero me parece como que la presentación fue clara. Creo que el planteo que se hacen hoy en día es plantearse si el nódulo en el otro tumor es un bilateral, en el otro testículo, disculpen, en el otro testículo es un cáncer bilateral o un Leydig bilateral. Y ahí, bueno, Javier, que estabas hablando recién, yo creo que si uno va a plantearse una biopsia, va a ser a través de una incisión inguinal con la exposición del testículo. Me parece que el planteo pasa por ahí, ¿no, Javier? Sí, en realidad nosotros acá en el centro lo que conversamos con Janet y con el resto de los urólogos es hacer una enucleación del tumor de 5 milímetros que se ve en el testículo izquierdo. La dificultad radica en que no se palpa y bueno, uno muchas veces intentando buscar ese nódulo que no sabemos si es cancerígeno o simplemente un tumor de Leydig, no nos vamos a quedar con poco parénquima testicular y con el paciente, en definitiva, con una baja carga de andrógenos que nos obligue después a hacer un reemplazo con testosterona permanente. No, y además con el estímulo estrogénico previo que ha tenido bastante tiempo, ese testículo está atrófico, está blando, eso es lo que uno habitualmente ve, ¿no? Claro, no se palpa el nódulo, así que tendríamos que partir el testículo al medio, literalmente, y ahí buscar ese nódulo, y después, una vez que lo enucleemos, en general la bibliografía lo que dice es hacer lo que se dice una biopsia por congelación, un frotis en fresco, buscando ciertas características típicas, como unos cristales de Reinke, que yo la verdad que no tengo experiencia en eso, y si están esos cristales, bueno, indicaría que está bien realmente sacar el nódulo. Lo que logré investigar... Agrego un punto, tenemos una patóloga participando que figura como Martina B, así que por ahí le podemos, porque tuvimos algún caso similar, si después quieren preguntarle algo de patología. Sí, que nos ayude, sí. Sí, por lo que nosotros habíamos charlado o discutido de la patología, la verdad es que ella no tenía él ningún factor de riesgo
desde la anatomía patológica, porque bueno, las mitosis eran bajas, la cápsula estaba indemne, el tamaño tumoral era chico. Es cierto que están los cristales, pero pueden no estar y aún así se confirma el diagnóstico, pero pensando en la malignidad por lo menos del tumor que ya se sacó, no tenía ningún criterio, o por lo menos eso nosotros consideramos desde lo anatomopatológico, para considerar la potencial malignidad. Aún así hicimos la toma de estadificación y volvimos a hacer el seguimiento con tomografía. Bueno, Hola, buenas tardes. Marina Vene, Benes soy patóloga. es la jefa de patología de Intecnus, que no la presenté anteriormente, pero bueno, acá está con Pero nosotros. acá estoy. En cuanto a la biopsia por congelación, ¿es posible hacer diagnóstico o aunque sea al menos sugerirlo? Los cristales de Reike no sería muy posible verlos, pero sí características celulares como los amplios citoplasmas, los núcleos, podría ser posible. Incluso macroscópicamente son diferentes. Elena, ¿cuáles serían los criterios que nosotros tendríamos que tener al momento de tener un tumor de células de Leydig que sospechemos que puede evolucionar una malignidad, entendiendo que este tipo de tumores estromales, la mayoría son benignos y solo un 8% puede evolucionar a la malignidad, ¿no? Y sobre todo quedándonos una brecha tan escasa en cuanto a las opciones terapéuticas que después la charlamos, pero ¿cuáles son los criterios histológicos que nosotros tenemos que focalizarnos para sospechar que esto puede evolucionar a una malignidad? Y son criterios que se informan, como tamaño tumoral, las características de los bordes, si es infiltrativo, conteos mitóticos. Bien. Bien, perfecto. ¿Y ustedes en la misma biopsia por congelación pueden diferenciar en lo que sería, si es así, un tumor de células de Leydig o si puede ser un tumor germinal? Podría ser posible, al menos pensarlo y contarle la duda al cirujano. Claro, porque eso nos cambiaría si hacemos... Macroscópicamente, por ejemplo, macroscópicamente suelen ser pardos, son diferentes a los tumores germinales. Y la citología también. A mí me ha pasado una vez y lo sugerí, o sea, no hice diagnóstico de certeza, lo sugerí y finalmente lo fue. Perfecto. Yo creo que eso determinaría la conducta quirúrgica también, ¿no? De hablar de conservación y... O radical. Lo que no sería posible en la congelación es hablar de criterios histológicos de malignidad, ¿no? Porque tenemos que hacer conteos mitóticos, todas cosas que se hacen en los preparados histológicos en diferido. Ok, perfecto. De cualquier manera, la conducta que se tome con la congelación, de todas maneras, se puede después revisar si es necesario, después se puede ir a una orquiectomía en diferido. Sí, se podría. Hoy por hoy que tenemos como conductas estándares en este poco número de casos que hay publicado y con metaanálisis que llevan a 1000 pacientes, así como los grandes números que hay, ¿no? El estándar terapéutico, es una pregunta para los urólogos. El estándar terapéutico en este caso, ¿cuál sería? Perdón, en general, en este tipo de casos, si el paciente tiene los dos testículos, es la orquiectomía, es igual que en los tumores germinales. Las dudas se empiezan a plantear en los monórquicos, que sería el caso ahora que nos ha quedado a nosotros, porque tiene un tumor sincrónico en este caso. Entonces la duda es si vale la pena arriesgar lo que queda de testículo, máximo teniendo en cuenta que, como dijo Janet, después de unos meses de la orquiectomía le ha empezado a bajar el estradiol y a subir la testosterona. Si yo le agredo el único testículo que queda, yo no sé si le voy a agregar calidad de vida, sospechando que en realidad es un tumor benigno de células de Leydig, porque este paciente no tiene ningún criterio de malignidad, ni los criterios clínicos ni los histológicos. Pero a la vez tenemos el tumor que 1 o 2 milímetros más por ecografía ha aumentado de tamaño. Entonces, Les hago una pregunta. Desde el punto de vista, si uno junta la presentación, ¿no? Este cuadro endocrinológico, ¿hay algún criterio más
que uno ya puede sospechar que puede ser un tumor productor de hormonas, que puede ser un tumor del cordón sexual. Hay criterios ecográficos que nos distingan, por ejemplo, la vascularización, la ecorefrigencia, algún criterio ecográfico que nos hiciera sospechar que no estamos frente a un cáncer de testículo convencional, pensando en la preservación testicular. Al mismo tiempo pregunto, 42 años, dijeron, no tenía intención de continuar, de tener hijos, hizo criopreservación de esperma, ese tipo de cosas se plantearon. No, tiene un hijo adoptivo de reciente adopción. Ellos digamos, él adoptó solo el hijo, no tenían más intenciones de tener hijos. Justo el imagenólogo nuestro no tiene buena conexión de internet, pero ayer lo discutíamos a este caso. Rodri, ¿me escuchás? Ahí está, perfecto. ¿Qué tal? Buenas tardes, pregunta. Rafael. ¿Cómo la va? El hallazgo ecográfico del testículo que queda es muy pequeño, o sea, estamos hablando de 5 milímetros, pero sin embargo, los informes que yo leí ya le están diciendo de que tiene vascularización. En una muestra tan pequeña no se pueden tomar las características de esa vascularización por el medio Doppler. O sea, no vamos a tener un criterio ecográfico que nos indique si eso tiene un mal pronóstico o un buen pronóstico, salvo el crecimiento, por supuesto, ¿no? Pero ecográficamente la imagen no nos va a cambiar. Muy bien, ahora... Andrés, ¿puedo hacer una consulta? Sí, Fede, te escuchamos. Una sola cosa, se me está por cortar la señal, pero yo lo que quería preguntar es esto. Yo tengo unos cuantos pacientes con tumores de testículos bilaterales, sobre todo tumores germinales, ¿no? Y reemplazando la función de la testosterona, logran tener vida completamente normal. En el caso de este paciente, donde los criterios clínicos, la verdad que tampoco son tan certeros en poder predecir la biología de este tumor. Un tipo joven, sin deseo de fertilidad, el tratamiento estándar es hacer la cirugía. Sí, recién lo decían. Perdón. No sé, un urólogo si quiere responder, Javier. Quiero opinar sobre eso, Javi, déjame una acotación. Sí, si bien la terapia de reemplazo hormonal es muy buena, no está excepta de efectos adversos, y más en este paciente hay que considerar que tiene un familiar de primer grado con cáncer de próstata del padre, donde la terapia de sustitución a veces se hace un poco aleatoria. Tiene una vida normal, estoy de acuerdo, pero los controles que tiene que hacer un paciente con sustitución hormonal a veces son muy exhaustivos, son cada 3 meses para hacerlo en forma correcta y no pasarse de rango. Entonces, teniendo ese antecedente, también se pone sobre tela de juicio la terapia de sustitución hormonal, teniendo todos criterios de que tiene un tumor benigno de célula de Leydig. Por eso se plantea, yo por lo menos estoy más a favor de una vigilancia activa de este paciente. Es más fácil vigilarle ese nódulo de 5 milímetros que vigilar la terapia de sustitución hormonal, por lo menos a mi criterio. La verdad que yo estaría de acuerdo con esa conducta, ¿no? No hay un riesgo de progresión sistémica. Exacto. La duda que teníamos planteada en realidad va entre el seguimiento o la enucleación de ese pequeño tumor. Simplemente que la enucleación nos lleva, al no ser palpable, se dificulta mucho. Pero no estamos pensando en la orquiectomía. ¿Discutieron cómo haría el seguimiento de este paciente? Bueno, un poquito, ¿qué tal? Buenas tardes. Maximiliano es mi nombre. Un poquito quería aprovechar respecto a eso, ya que tenemos un imagenólogo, si él sugeriría hacer seguimiento por resonancia para evitar un poquito la imagen ecográfica operador dependiente. No sé si está de acuerdo, si aportaría o no. A ver si está. Rafa, ¿nos escuchaste? Bueno, te vamos respondiendo.
Ahí nos parece que, bueno, se va y ven. Ayer lo discutimos, el rol de seguirlo con Doppler y el rol de la resonancia. Si bien hablábamos del Doppler sí o sí a nivel del saco, es decir, el escroto para seguir el tumor, tamaño tumoral y como también así la vascularización, el rol hoy de la resonancia juega un papel fundamental en cuanto a la evolución ganglionar. Si sabemos que generalmente los tumores de Leydig, cuando hacen esa transformación maligna o se malignizan, que el único criterio es básicamente la metástasis y sospecha desde el punto de vista histológico, lo que tenemos que tener en cuenta es que el paciente que progresa a nivel ganglionar, el pronóstico de sobrevida es malísimo porque son tumores tanto radioresistentes como quimioresistentes. Entonces, en algún punto también planteamos con los urólogos del hospital, era el rol en pacientes, de acuerdo a metaanálisis o a datos publicados, es el rol de acuerdo a los criterios histológicos de la linfadenectomía en estos pacientes, ¿no? Como así también lo que planteaba Fede, de qué paciente llevarlo a qué paciente vigilarlo o no, porque hoy lo estándar es llevar a la orquiectomía, ¿no? Entonces, hablábamos que cumplieron un rol de acuerdo a la evolución del paciente. Este paciente tuvo un agrandamiento de esta lesión, le podríamos hacer un Doppler y la ideal sería tener una resonancia como patrón de inicio y control anual o semestral, de acuerdo a cómo lo maneja el equipo, para tener en cuenta este dato de posible o eventual malignidad que se da en el 8% de los casos. Muy bueno, Rodrigo. Te quiero hacer un comentario por lo que acabas de hacer. La ginecomastia de este paciente apareció 3 años después de su diagnóstico. O sea, también es posible inferir de que este tumor lo tiene hace 3 años. Y como vos lo dijiste recién, la evolución del cáncer de célula de Leydig es de muy mal pronóstico. O sea, no tendría esa sobrevida el paciente. También es algo como para pensar de que estamos presentes a un tumor benigno de célula de Leydig, dado la sintomatología de 3 años de antigüedad. Entonces, otra cosa más como para aportar a que estamos presentes a ese caso, que estamos dentro del 92% de los tumores, no dentro del 8% de los malignos. Así que, nada, como para acotar eso, pensar de que este tumor puede venir ya desde el día 1 del diagnóstico. Y ¿Alguno tuvo, perdón, la pregunta, Rodrigo, ¿alguno tuvo experiencia con un paciente que haya evolucionado mal? Porque en realidad yo lo único que puedo hacer es extrapolar a algún cordón sexual ovárico. Claro. Que sabemos que es así, que les va mal con la Buena quimio, pregunta. los análogos, inhibidores de aromatasa, que hay algunas cosas con inhibidores de CDK4, 6, pero la verdad es que todos sabemos que cuando arrancan es una progresión lenta, que uno va haciendo cosas, el paciente responde un poco y avanza, pero yo nunca vi un paciente la verdad es que creo que debo haber visto menos de 5 en toda mi vida, y menos desde que estoy en Bariloche. ¿Pero alguno vio un paciente que haya evolucionado mal, lo haya tratado con un tratamiento sistémico? No, también el cuarto mío y todos benignos. Emilio. Yo creo que en realidad la pregunta, Andrés, pasa por cuál es la capacidad para predecir el Esto- comportamiento clínico con la patología. Fede, se te entrecortó todo. Decinos de nuevo. Que la pregunta real es, ¿qué tan fácil uno puede predecir el comportamiento clínico con las características de la anatomía patológica? Y eso es lo difícil para tomar la decisión. Lo que pasa es que son tan O escasos. clínica, ¿no? Claro, no, es tan escasa la serie de casos, valiendo la redundancia, que hoy los únicos criterios para sospechar una evolución de malignidad, no sé, Janet, si querés sumar algo más, son los criterios histológicos, porque de hecho redundan en todos los metaanálisis que el único criterio de malignidad es la presencia de la metástasis. No, por eso cuando hicimos la descripción del caso es como que pusimos que histológicamente no tenía ningún criterio de malignidad y al no tener metástasis al diagnóstico lo habíamos considerado como benigno, pero bueno, obviamente. Sí, Yo tengo una pregunta para los oncólogos. O sea, estuve viendo varios case report y justamente tratando de ver los que sí eran de evolución mala, no de evolución mala, sino que tenían presencia de metástasis, también funcionaba muy bien, tenía muy buena respuesta a la poliquimioterapia. Y si es así, también tendríamos no sé si es así, justamente es la pregunta. Y si fuera así, bueno, también nos daría un poco más de lugar a la conducta expectante. Yo te cuento, yo de los pacientes que tuve, en hombre, nunca tuve uno que sea maligno. Siempre fueron tumores benignos que con la resección
del testículo vasto. Sí tuve una vez una mujer con un tumor, digamos, que tuvo metástasis pulmonares, muy resistente al tratamiento, pero muy lentas, una sobrevida muy prolongada, pero es la única paciente que yo me acuerdo, digamos, que tenga, que sea metástasis. Si eran metástasis solamente en pulmón, múltiples, y te digo que la paciente vivió años, creo que vivió como... Y va por el tratamiento mono o poliquimioterapia, y ahora le preguntamos al La radioterapeuta... verdad, le hicimos de todo, la verdad, porque eso cuando viven años y años y años, y cuando ves la progresión vas haciendo, pero realmente en un varón nunca tuve otro que no sean benignos. Esto era una mujer que me acuerdo perfectamente y que vivió creo que como 15 años. Bien, pero la primera línea estándar que usted le haría es poliquimioterapia o haría monoterapia con quimioterapia. Resección quirúrgica. Resección quirúrgica es factible. No, claro, si ya es metastásico, sí, ya está metastásico. Te digo, después no, pero que en enfermedad metastásica, Rodri, la primera línea es tratar de dejarlo R0. Está bien. Si lo puedes respetar, pulmonares, ganglionares, ¿qué quimioterapia le hacen? Los tratamientos era a base de platino, te digo, eso era el esquema. Esta mujer hicimos, me acuerdo, platino, después platino estopósido. No hay experiencia tan importante como para tenerla con Federico, que hoy no estuve en la reunión, pero bueno, para tener una guía terapéutica, pero no hay muchos casos. Fede, Andrés, ¿algo para sumar? Yo decir solamente eso, que lo más importante de todo es la resección quirúrgica, incluso en enfermedad metastásica. Yo también me oriento más a pensar en lo quirúrgico. Obviamente que es un grupo de evolución indolente. A ver, Nico, te escuchamos porque Fede se le va la conexión. Iba a decir sobre la vigilancia, me parece perfecto eso, plantearlo. La verdad que intuitivamente parece un tumor que va a evolucionar bien. El problema es la evidencia. Buscando y buscando, no encontré, por lo menos yo, alguien que lo haya hecho, que haya seguido, como para decir, bueno, acá me puedo apoyar en esto para ir vigilándolo. Parece un tumor benigno, pero la verdad es que tampoco lo sabemos. Y si va a seguir siendo benigno. Justamente Si vira maligno, ¿lo será de forma lenta o rápida? Perdón, recién escuché la pregunta que hizo el doctor, que Rodrigo lo contestó, tuvo un problema con el micrófono. Nico, a mí me parece que lo importante es seguir la lesión por vía ecográfica, si es que no se va a hacer la orquiectomía, y seguir ese retroperitoneo por resonancia magnética. Porque me parece que justamente lo importante es ver si este tumor se vuelve metastásico en algún momento o no. Muy bien, gracias. A ver, ya que tenemos radioterapeutas, rol de la radioterapia en este tipo de tumores. ¿Qué tal? Javi. Buenos días. Escaso. La realidad es que la radioterapia en estos tumores no cumple un rol fuerte. Lo dijeron los urólogos, en los casos de las metástasis ganglionares, estos pacientes tienen que realizar la linfadenectomía. Los antiguos trabajos que incluyeron la radioterapia no encontraron beneficios, solamente toxicidad, incluso en aquellos trabajos donde se irradiaba en forma profiláctica lo que es el famoso Dodge-Leg, tampoco encontraron ningún beneficio. Y hoy en día las poquitas guías o los pocos trabajos que encontramos recomiendan la cirugía, la linfadenectomía, antes que la radioterapia, porque es un tumor radioresistente. Por ende le vamos a aportar más toxicidad que beneficio. Javier, una pregunta. En la era de las técnicas ablativas, porque eso cambió bastante, ¿no? Muchos tumores clásicamente radioresistentes hoy en día son tratables con radioterapia, obviamente en el contexto de poder abordar en forma completa las localizaciones. Eso creo que cambiaría un poco, ¿no? La cosa... Totalmente, sí estoy de acuerdo con eso. La realidad es que la experiencia en lo que es SBRT o dosis altas, ultra hipofraccionadas en estos pacientes es, creo que nula. Algo que tenemos que tener en cuenta que estas técnicas de altas dosis, lo que es la SBRT o SAMRT, son para campos pequeños, no son para campos tan grandes, ¿sí? Si uno quiere abarcar toda la cadena lumboaórtica y el campo son campos de más de 10 centímetros seguro, ¿sí? Entonces quedaríamos por fuera
de esa conformación de dosis completa, ¿sí? Entonces, diferente es que si uno quiere irradiar un ganglio o dos ganglios o un conglomerado pequeño, donde le puede llegar a aportar una buena dosis hipofraccionada, con SBRT obviamente, a ese tumor que es radioresistente, porque lo que es la respuesta de los tumores ante las dosis ablativas es muy diferente a lo que estamos acostumbrados de la radioterapia convencional, ¿sí? La respuesta o la forma de acción, el mecanismo de acción de esa radioterapia es completamente diferente. Interviene incluso la respuesta inmune, principalmente la respuesta inmune, aparte de los mecanismos estándar, ¿no?, que conocemos. Recién Alejandro decía qué pasaba con el rol del paciente metastásico cuando ya le hicimos el rescate quirúrgico, y pensar si hablábamos de asociaciones de quimioterapia o no, o qué íbamos, ¿no? Entonces ya vamos sacando conclusiones que es radioresistente y que es quimioresistente. Nosotros los oncólogos por ahí tenemos mucha más costumbre a hablar de hoy del impacto en biología molecular y secuenciación genómica por NGS en la mayoría de los tumores, ¿no? Y cada vez vamos avanzando más, y leía un artículo de biología molecular en tumores de célula de Leydig, y el principal hallazgo que tuvieron en cuanto a secuenciación genómica en respuesta a los tratamientos, en buscar esto, ¿no? Lo que preguntabas vos, Alejandro, ¿vamos por monoterapia si le vamos a generar toxicidad y poca respuesta, o generamos un tratamiento con poliquimioterapia en búsqueda de esa pseudo tasa de respuesta, porque y no vamos a impactar directamente en supervivencia? Y el principal hallazgo que fue es encontrar una fusión que se llama TRT, que lo que busca fisiológicamente actúa a nivel de los terómeros una vez que se produce esta mutación, que es uno de los principales factores desencadenantes a la progresión de las células neoplásicas, y que tenemos dos biomarcadores fundamentales, que es el TOP1, que si lo encontramos mediante secuenciación en esos pacientes presentes, sabemos que ese paciente se va a beneficiar con la quimioterapia. Entonces, ese paciente es candidato a que le indicamos quimioterapia. Pero, como sabemos que tienen un gran perfil hormonal y un desbalance hormonal, por eso produce la ginecomastia como uno de los síntomas cardinales y que nos ayuda a establecer el diagnóstico diferencial, la presencia de mutaciones en los receptores androgénicos también nos lleva a pensar que podemos hacer una supresión hormonal en estos pacientes en búsqueda de alguna respuesta. Entonces, vemos que de a poco la medicina de precisión en estos casos, que son muy poco frecuentes, tienen un rol, y vamos tratando de ver a qué paciente va a quimioterapia y a qué paciente podemos hacer una supresión hormonal teniendo en cuenta, ¿no?, la poca respuesta. No sé si alguien quiere sugerir algo más, si no pasamos, así no nos vamos. Una sola cosa, Rodri. Dale. Yo lo único que cambiaría es el término tiene un rol con podría tener un rol, porque cuando uno ve la validación de esa información no es tan categórica. Y hoy en la práctica asistencial todavía no se usa en lo cotidiano. Entonces, por ahí lo que diría es, podría tener un rol en predecir beneficios con los tratamientos. Sí, me parece muy correcto. Sí, sí, sumo. Podría tener un rol, tal cual. Janet, ¿algo más? ¿Querés cerrar con algo? ¿Comentarios? No se te escucha. No, perdón. No, creo que no. No sé si alguno de los chicos tiene algún comentario más. No, la verdad que fue muy valioso el aporte de todos, así que les agradezco mucho. Excelente. Entonces, vamos a tu caso, Andrés. Bueno, les presento a este paciente que, bueno, el dato de color, que no es menor, es que es el padre de una colega y muy amiga mía, con lo cual todos sabemos que cuando tenemos un muy amigo y es colega, y el padre tiene cáncer y te lo manda a vos, uno siente una presión especial. Este es un hombre de 76 años de edad, muy activo, empresario avícola y dramaturgo, sin comorbilidades, sin antecedentes oncológicos familiares relevantes, una extravaguista leve de menos de 5 Packiers. Acá está mal, pero bueno, en septiembre del 2017 debuta con hematuria y molestias en el flanco derecho, por lo cual consulta. Esa es una masa renal derecha, se somete a una nefrectomía radical el 12 de septiembre del 2017, tiene algunas complicaciones posoperatorias, una urosepsis, un hilio, se reopera, tiene otra urosepsis, y el resultado de anatomía patológica es un carcinoma de células renales clásico, Fuhrmann 3, grado nuclear 3, con áreas de diferenciación cromófoba de 8.1 por 7 por 5.9 centímetros, que contacta la cápsula sin comprometerla.
que presenta invasión linfovascular, áreas de hemorragia reciente, sectores hialinizados, no infiltraba la pelvis renal, el uréter y los pedículos estaban libres. La suprarrenal estaba sin infiltración, lo catalogaron como un T2A. En los estudios de extensión de ese momento se hizo una tomografía, centellograma, que fueron negativos para metástasis. En ese momento, digamos, no habiendo ninguna opción válida, se decidió controlar al paciente. Pasemos a la siguiente. Andrés, ¿por qué lo reoperan a este paciente antes de seguir a la segunda? ¿Cómo? ¿Por qué lo reoperan al paciente? Porque se complicó una colección, tuvo un hilio, no arrancaba, tienen que abrirlo de nuevo, tuvo toda una evolución postoperatoria mórbida. Acá me hubiera gustado tener la imagen del tumor, pero bueno, no la pude conseguir, me disculpo. Bueno, el paciente entra en control y en un momento me consulta a principios del 2021, cuando arrancaba la segunda ola del COVID, que acá fue bastante fuerte, y digamos, al pasar en el examen físico y a lo que venía, me muestra que tenía esta uva en la región pectoral, que venía consultando con dermatología, con tratamientos locales y no respondía. Lo mandé a operar, esto fue en enero del 21, como dice ahí, y resultó ser una metástasis del cáncer renal, con queratina AE1, AE3 positiva, PAX8 positivo focal, CD10 positivo focal, una inmunistoquímica compatible con origen renal, después patología puede comentar. En ese momento vuelvo a hacer estudios de extensión, tomografía, centellograma, y los análisis de sangre que no mostraban ningún factor, digamos, ni de activación inflamatoria y no mostraban ninguna otra localización. No estaba, digamos, ni siquiera en tema la adyuvancia con pembrolizumab para metástasis resecadas, así que la conducta nuevamente fue seguimiento. El paciente continuó en seguimiento, totalmente asintomático, activo, siguiendo una vida normal. Pasamos a la siguiente. Y esto fue bastante particular porque en el control de mayo de este año, cuando le pido la tomografía, estando totalmente asintomático, le pongo tórax, abdomen, pelvis y digo, bueno, cerebro también, ¿no? Es como que, ya que estamos, cerebro. Y bueno, en la tomografía de cerebro vemos esa pequeña imagen, ese pequeño realce nodular de 2 milímetros en el sector alto de la corteza del lóbulo frontal derecho, asociado a discreto signo de edema perilesional, hallazgo que impresiona en relación con enfermedad de base en primer término. Se completa con una resonancia, que es la siguiente diapositiva. La resonancia muestra la única lesión, ¿no? Realce nodular, lo mismo en la convexidad de giro precentral derecho, yuxtacortical, vinculable a secundarismo. En este momento, bueno, se hace una tomografía que no mostraba, digamos, enfermedad evidente en ningún lado, y informalmente charlamos por esto mismo de la implicancia social y personal del caso. En alguna reunión que estábamos por ahí, lo comento con Fede Esteso, después hablamos con Fede Cayol también, y decidimos entre todos, digamos, derivarlo para radiocirugía. Pero previo a esto hacemos un PET. Si bien, digamos, el cáncer renal todos sabemos que es una enfermedad de metabolismo, avidez por FDG no tan alto, un poco para descartar sobre todo las localizaciones óseas, y en el PET, bueno, informan la imagen nodular cerebral, pero que en el background de consumo de FDG del cerebro no estaba por debajo del límite de resolución, y además muestra dos hallazgos, una estructura ganglionar de moderada avidez, en situación posterior al bronquio fuente izquierdo, de 9 milímetros en eje corto, con un submax de 3.6. Ahí hice el corte, un poco se puede ver, no sé si lo ven, hacia la derecha y arriba de la aorta descendente. Y después, a nivel intercabo aórtico, otro pequeño nódulo de 7 milímetros con un submax de 2.7. Es muy chiquitito, lo van a ver pegadito a la aorta abdominal. La verdad es que, bueno, en esta situación y no habiendo, o sea, acá ya, digamos, todavía no estaba aprobada la indicación de pembrolizumab, adyuvante, post-metastasectomía R0, y ante la evidencia de esta enfermedad, digamos, yo acá lo voy a dejar también hablar a Fede Cayol, que lo vio personalmente, porque cuando fue a mebaterapia a hacer radiocirugía, yo le recomendé al paciente que también viera alguna otra opinión. Mi punto de vista fue que no tenía en claro si el paciente tenía localización activa de la enfermedad en esos lugares donde mostraba el PET, y que eventualmente, además por su obra social es bastante complejo el tema, pero que eventualmente yo prefería estar con una recaída, con una progresión sistémica definida, para poder aumentar la potencia del tratamiento y no quedarme corto, ¿no?
Bueno, este es el informe de la radiocirugía, se hizo en una única dosis de 2400 centigrays en un solo día, el 15 de julio. El paciente evolucionó muy bien, sin complicaciones, y actualmente se encuentra en seguimiento. Eso es todo, amigos. Excelente. Muy bien. Rodri, ¿puedo hacer una pregunta? ¿No? Sí, por supuesto. Doctor, en la tomografía previa que se hizo en el 2021, estos ganglios que después se informan en el PET, ¿existían? Si bien son subcentimétricos, pero ¿se lograron ver? Son imágenes no detectables por anatomía convencional. Lo fuimos a ver y estaban iguales. O sea, la imagen no la puse, pero te diría que no había una variación volumétrica, anatómica, digamos, por criterios clásicos de evaluación no metabólicos, ¿no? La verdad es que eso también nos llevó a no tomar una conducta activa en este momento. Andrés, ¿y ese es el único PET que tiene el paciente? ¿No le hiciste un PET cuando le encontraste nada? Es el único que tiene. Es el único que tiene, sí. Otra cosa importante, en el momento donde fue la metastasectomía de la lesión cutánea, no estaba llegando el avión con FDG a Bariloche, por la pandemia. Recuerden que creo que tuvimos un año sin hacer PET acá. Una pregunta que seguro que te van a hacer todos. ¿Cómo lo categorizaste al paciente de acuerdo al riesgo? Porque, bueno, queríamos saber el laboratorio y todas esas cosas. Bien, eso es una pregunta, eso es algo que aclaré antes de empezar porque no lo puse. No tiene ningún parámetro, digamos, de inflamación sistémica, LDH, calcemia, anemia, plaquetas, blancos, todo bajo control, y el timing de la enfermedad tampoco mostraba una evolución de alto riesgo, ¿no? Quiere decir que es un paciente de riesgo favorable. Favorable, exactamente. Sí. Fede, ¿estás? Fede, Sí. Paciente de riesgo favorable con un intervalo entre la metastasectomía y la cirugía del tumor primario mayor de un año, sin enfermedad medible en este momento. Por ese motivo, mi sugerencia fue controlarlo. Esos ganglios son ganglios que son difíciles de interpretar, no tienen enfermedad claramente medible, por eso no haría tratamiento con esquema combinado y tampoco entra dentro de los criterios del Keynote 564 para adyuvancia. Por eso mi sugerencia, igual que la de Andrés, fue control. Bien, vamos un poquito, tenemos urólogos, imagenólogos, radioterapeutas. ¿Por qué, teniendo en cuenta, ¿no?, la evolución de este paciente, metástasis en piel, después metástasis cerebral, hoy con una lesión dudosa a nivel frontal, y con esos ganglios por PET que tan iguales a lo que comparado con la tomografía, hoy es el criterio oncológico a este paciente mantenerlo con vigilancia? Porque cualquiera que me lo miraría de otro lado, digo, pero ¿qué más quieren esperar los oncólogos de tratar? Bueno, primero, hoy hay un punto importante, para mí, mi punto de vista es, la inmunoterapia es segura, pero pasan cosas. Entonces, ese es un punto que, a ver, siempre el criterio es, no seamos nosotros más agresivos que la propia enfermedad, ¿no? Es cierto, como decíamos con Fede, crucemos los dedos y que esa realmente haya sido la única lesión del cerebro que va a aparecer. Que aparte yo me planteo, bueno, a partir de ahora, ¿qué hago? ¿Le pido cerebro a todos los pacientes? ¿No? O sea, cuando los tomografío, y bueno, andate 30 centímetros para arriba y miremos el cerebro, y que la tomografía tampoco es tan sensible, pero bueno, por ahí va a detectar lesiones antes de que sean sintomáticas. Y la verdad que a mí me cambió la conducta, me hizo una experiencia, un imprinting ahí, y yo ahora cuando tomografío a un paciente tórax, abdomen, pelvis, y le agrego el cerebro, no me cuesta nada, y sé que estoy haciendo me parece, ¿no?, que no está validado, que nadie no está en ninguna guía ni nada. Pero fundamentalmente es eso, es no tener en claro si este paciente va a progresar con una enfermedad que viene teniendo un tempo, digamos, una evolución que parece bastante tranquila hasta ahora, ¿no? Y que los tratamientos no están exentos de reacciones adversas que pueden ser fatales, las hemos visto. Y por otro lado, en el momento de decidir un tratamiento, y yo querría más potencia que pembrolizumab monodroga, yo querría combinaciones, no querría solo pembrolizumab. Antes que lleguemos al tratamiento en sí, ¿cómo vos encarás a los pacientes con cáncer renal con este tipo de evolución lenta? ¿Vos tomás la estratificación del grupo de riesgo solamente del inicio o ante cada progresión lo recategorizás al paciente? ¿O está mal recategorizar al paciente? No, para mí hay que recategorizarlo ante cada progresión. Realmente es como, si bien la estadificación es la inicial,
la evolución de la enfermedad puede cambiar. Entonces, uno es flexible en eso y va viendo cómo evoluciona el paciente. Eso me parece como un criterio de sentido común, ¿no? Además, no sé ustedes qué hacen, pero claramente uno vuelve a evaluar cómo está el paciente. Antes tenía una pelotita en la piel y ahora se llenó de metástasis. Bueno, no. Ya está. Emilio, Fede, Janet, no sé qué quieren. No, sí, yo estoy de acuerdo con Andrés, creo que es dinámico, que la enfermedad puede evolucionar distinto, así que sí, lo recategorizaría. Sí, siempre buscamos cuál es el paciente candidato ideal para operar, y llegamos que los grandes candidatos en pacientes metastásicos, de riesgo favorable, son aquellos los que vamos a operar, digo, teniendo en cuenta esto que ven los urólogos y que nos ven con un paciente metastásico de esta manera y no lo tratamos, ¿no? Digo, como para que seamos explícitos porque él es la dinámica o el racional nuestro en este caso, y entender también que ante cada progresión es un nuevo paciente y no es que sigue siendo el paciente de riesgo favorable. Ahora bien, si este paciente hubiese sido, Janet, ya que te tengo acá en pantalla, si hubiese sido de pobre riesgo este paciente, con esta evolución que tuvo, en la opinión de ustedes como equipo de trabajo, ¿lo hubiesen tratado a este paciente o también lo hubiesen expectado? En la primera, en la dérmica. No, ahora, como estamos con el paciente, con esta... Como estamos actualmente, Sí. la verdad es que a mí me quedan, dudas de que tenga enfermedad valorable el paciente, y en retrospectiva, obviamente con el diario del lunes, no sé si le hubiera hecho un PET al paciente, no sé si... probablemente, como vos cambiaste tu práctica y agregás el tórax, yo en mi práctica, el cerebro, no sé si yo, pero esto es personal, le hubiera pedido un PET. Creo que me hubiera quedado con la tomo y lo hubiera esperado, y en la tomo probablemente no me hubiera salido nada, entonces no tendría esta discusión por ahí. Fue una duda, fue planteada la duda y lo hicimos sabiendo que, bueno, veamos qué encontramos y no sabemos por ahí lo que estamos buscando y veremos qué hacemos con eso. Y fue claro, porque, viste, cuando... Una pregunta, Rodri y Andrés, y ya que lo tenemos a Rafael. Estamos viendo muchos ganglios mediastinales, especialmente después del COVID, y más que nada este tipo iliar, y es bastante frecuente que uno hace un PET y le aparecen estos ganglios así pequeños, de bajo sub, y no sé qué rol tienen, Rafa, No sé si Rafael escucha ahí. ¿Puedo hacer un aporte? Probablemente no hay que pedirlo, no hay que pedirlo. Por eso te digo, pero vos lo pediste. Y cuando viene un aporte urológico, ¿qué valor tiene? Lo venimos pensando en enfermedad ósea, encontrar enfermedad ósea oculta. Perdón. ¿Cómo, Andrés? Que lo que charlamos es, digamos, el mayor poder o sensibilidad diagnóstica para enfermedad ósea, sobre todo. No sé si nos estuviera escapando enfermedad ósea no detectable. Con pasa algo que vos sabés que al ser policlonales hay clones que te pueden captar, hay varios trabajos, está uno presentado en New England, todo, que algunos captan, otros no, en la metástasis, no en el primario, sino en la metástasis o variable. Pero lo que sí vemos en otras patologías también, que los ganglios mediastinales hay muchos que son reactivos a procesos bronquiales o procesos infecciosos que te quedan mucho tiempo y con un sub bajo, pequeño tamaño, no sé si yo, como dijo recién Janet, le pondría la palabra. Ahí está, Rafa. Sí, pero Demi, vos sabés que vos tenés razón, hay mucho ganglio subcentimétrico en el mediastino que en realidad en la patología oncológica no se lo tiene en cuenta porque se piensa que, se asume que es por otra causa. En este caso que el doctor le pidió el PET, ¿en qué es útil este PET? En que sabemos a dónde tenemos que ir a buscar en la próxima tomografía de control para ver cómo se comporta ese ganglio en relación al tamaño, ¿no? Porque si no tuviera ese PET, ese ganglio no sería relevante en la tomografía. Sí, eso es una de las cosas que tal cual, que cuando tenés una duda es, bueno, después no vas a volver a hacer PET, pero con la tomografía vas a mirar ese lugar y vas a medirlo meticulosamente a ver si hubo algún cambio volumétrico. ¿Está Fede por ahí? A Fede le quedaba una rayita de batería. Bueno, listo. Andrés, ahora cambiamos este escenario, ¿no? Si el paciente hubiese sido de riesgo pobre, ¿sí? O de alto riesgo, como para que entiendan mejor, ¿a ese paciente lo hubieses tratado o lo vigilás? No, lo trato, sí. Lo trato y probablemente hubiera dado inmuno. ¿Por qué?
en pobre riesgo los datos de inmuno son más favorables, y yo creo en la inmunoterapia, y creo que la podemos suspender y que podemos curar pacientes, y cuando uno empieza con inmuno-TKI, por lo menos la experiencia es que primero se enfrenta a toxicidades distintas, la calidad de vida, si bien la inmuno al principio uno enfrenta esa tormenta y las reacciones inmunológicas que pueden ocurrir, uno tiene que estar muy atento, con la inmuno-TKI uno dice, bueno, ¿qué suspendo? ¿Cuándo lo suspendo? Digamos, mi preferencia para riesgo alto siempre es darle la oportunidad a la combinación de inmunoterapia y eventualmente llegar a tener esos pacientes respondedores, largos respondedores, eventualmente, entre comillas, curados. Viste que, tal cual, ¿no? Coincido que el paciente de riesgo desfavorable o riesgo alto son los pacientes que el impacto del inmuno es un rol fundamental. Pero teniendo en cuenta los datos que se publicaron ahora en ASCO, cuando se hicieron esa evaluación, ese subanálisis, de acuerdo al sitio metastásico, y teniendo en cuenta este paciente con metástasis... No, pero alto riesgo no es este paciente, me estás cambiando el paciente. No, te estoy diciendo como para que charlemos de todo un poco, y teniendo en cuenta en este paciente con metástasis cerebrales, que es realmente la enfermedad que nosotros tenemos, ¿no? Más allá de esos ganglios que están ahí, y teniendo el riesgo de este paciente, ¿qué esquema de tratamiento le harías? Y probablemente si yo necesito, primero hay un punto acá, que es que la radiocirugía está avanzando cada vez más, entonces, de hecho, hay datos de radiocirugía hasta con más de 10 metástasis cerebrales, con lo cual yo siempre iría a buscar el control del sistema nervioso central con radiocirugía, bueno, siempre obviamente protegiendo el hipocampo. Yo uso, hay un fase 2 que demostró alguna ventaja en parámetros cognitivos a largo plazo, así que les doy me mantiene a todos, a los que les radio el cerebro. Pero bueno, en ese caso, y bueno, vos sabés que no es mi área más digamos, yo soy un oncólogo generalista, pero por ahí iría a cabozantinib combinado con inmunoterapia. Excelente, porque bueno, que eso es lo que se hicieron y lo que publicaron en ASCO, ¿no? En pacientes con metástasis cerebrales y aquellos pacientes con metástasis hepática. Me tomaste examen. No, examen no, sino que para que vamos viendo, porque hoy por hoy podemos hacer inmuno con cualquier inhibidor de tirosinquinasa, pero hay ciertos datos, como por ejemplo, hoy una diferenciación sarcomatoide, ¿qué vamos a hacer? Inmuno, ¿me entendés? Que entonces... Hoy por hoy nos abruma todo esto, ¿no? En los combos. Hace poquito, es abrumador, tal cual, es abrumador. Claro, hace poquito hablamos ya de tripletes, cabozantinib, nivolumab, ipilimumab, nivolumab, cabozantinib. Entonces, y el 9R que vos decías, con la combinación de cabozantinib con nivolumab, son los mejores resultados y en todos los escenarios. Y cuando analizan esto de evaluar de acuerdo al sitio metastásico, que antes nosotros pensábamos que si un paciente tenía metástasis ósea, nos íbamos directamente al cabozantinib. Después nos dijeron, no es así, vayan a las combinaciones, que en definitiva eso es lo que buscamos, ¿no? De qué manera establecer este ejercicio dinámico para ver cuándo le damos el mayor beneficio, ¿no? Yo estoy de acuerdo, como vos decías, si es un paciente de riesgo pobre o de riesgo alto, vamos a la combinación de inmuno-inmuno, pero si es un paciente como este paciente que vos tenés acá y progresa con ganglios positivos y sigue siendo riesgo favorable, el mejor impacto por las metástasis cerebrales y porque es un riesgo favorable tiene que ver la combinación de cabozantinib más nivolumab, ¿no? Janet, ¿estás ahí? No sé, los urólogos quieren preguntar algo, los imagenólogos, radiólogos. Se puso muy oncológica la cosa. Sí, se puso muy oncológica. No sé, ¿alguien quiere preguntar algo? Bata, Janet, sugerir, cambiar. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí. El doctor Bataglia me hizo darme cuenta de... Porque no sé si creo que en el abdomen no tenía ninguna imagen, ¿no? Tenía este gangliecito minúsculo retroperitoneal de 2 punto algo de minúsculo, no sé, subcentimétrico. O sea, como salteó todas las escaleras el tumor. Lo que tiene en el cerebro, ¿no podría llegar a ser algo primario? Y la verdad es que era viste, es algo puntiforme casi, es la cabecita de alfiler con alto realce y edema vasogénico periférico. No nos íbamos a meter a biopsiarlo, pero se discutió, digamos, lo vieron imagenólogos por todos lados y coincidieron en la naturaleza, digamos, por lo menos parecía un secundarismo por lejos, ¿no?
pero además es un paciente tan atípico. Yo cuando lo vi con esa frutilla en la piel, que venía poniéndose cremitas, y termina siendo una metástasis, y es lo único que tenía, y lo desnudo cada vez que viene al consultorio. Imagínate que además crees, es el papá de tu amiga, entonces... Claro, claro. Sí, raro. Yo cuando vi el metástasis en piel, siempre eran sobre la cicatriz. ¿No? Esto era alejado de la cicatriz, ¿no? Alejado, totalmente alejado. Sí, sí, sí. Hace lo que quiere. ¿Alguien a este paciente, teniendo en cuenta lo social y lo raro que es pensar en este paciente como le pasó a Andrés, pensarían en un día a día, en un mapeo de piel, buscando otro tipo de lesiones ocultas, como fue el hallazgo de esta Yo lesión? lo mando con dermatología. El paciente hace un seguimiento conjunto. Claro, ¿ves? Porque la verdad que viste que uno encontrás eso a nivel cerebral, encontrás esa lesión dérmica y uno empieza a replantearse desde qué punto o qué evaluación tendría que tener, ¿no? Janet, ¿ustedes qué...? Discúlpame, Rodri, hay pacientes con riñón con patrón a nivel de piel, no es lo frecuente, pero eso se ve por un lado. El nodulito, que recién la pregunta de Nicolás, el nodulito a nivel de cerebro, pienso como Andrés, era muy redondito, esto da para pensar en algo más secundario que algo primario, no lo veo por ese lado. El nódulo que tiene a nivel de, estoy opinando como un imaginólogo más a lo mejor, el nódulo que tiene a nivel del abdomen a un paciente que tuvo una complicación con una infección tan grande y todo eso, es muy poco lo que tiene. Otro tendría una nube ahí tapando a lo mejor, porque por lo que comentaste, Andrés, a este hombre hubo que reoperarlo por un ilio. Le fue bastante mal en el posterior, ¿no? Sí. Creo que eso también puede darte un ganglio reactivo, ¿no? Sí, sí, sí. Peleas entre los médicos, la hija médica peleando con el infectólogo, todas las complicaciones posibles. Bata, ¿le haría cabo Santinib solo a este paciente? A este paciente no le haría nada ahora. No, bueno, entonces sabemos que este no. Digo, ante la progresión de este paciente, ¿le haría cabo Santinib? No estamos hablando del tratamiento. Creo que este paciente en este instante no le haría nada. Bueno, está bien, a este chequeamos porque puedo que no le haríamos nada. Suponete que progrese. Bien. Y progresa con baja carga. Recién lo estuviste discutiendo, bueno, el esquema terapéutico estándar, a lo mejor cabo nivo o hacerle... Pero se puede hacer perfectamente también con baja carga, hacer un inhibidor de TK. Tal cual. Bueno, no, me parece como que uno tiene que tener un campo amplio, hay que ver la obra social, porque como comentaba Andrés, si es una obra social compleja, son muchas variables que tenemos hoy en día y que tenemos que tener en cuenta. Yo prefiero, por ejemplo, yo la verdad que hoy me siento, entre tratar con un TKI solo, es como que o lo trato o no lo trato, o lo observo y no le doy nada, pero darle pasopanib solo, sunitinib solo, es como que no me parece aceptable. Me parece que si uno está decidiendo eso porque es muy tranquila la enfermedad, bueno, nada, lo observamos. No es que le largamos la cuerda. Acá en la Patagonia uno tiene que tener en cuenta también la accesibilidad, las distancias. Ahora tengo una paciente en Bolsón que tiene incluso nódulos pulmonares y la estoy siguiendo. Cada tres meses imágenes y nada, y viene en caracol. Bueno, nada, la vamos viendo. Y si progresa, la tratamos de verdad, no con medias tintas, digamos. Porque ahí está, Andrés, ¿no? Viste que uno quiere eso, ir a la optimización de la respuesta con lo que vamos a ocupar. Yo creo que hoy pensar en el mundo ideal, en un cáncer de riñón metastásico, tenés que ir a un combo, ¿no? Con lo que quieras, ¿sí? Pero también existen estas situaciones, dos cosas. Primero, la situación geográfica del paciente que vamos a tratar, porque las complicaciones no es lo mismo tratarlo acá que tratarlo en un lugar inhóspito o que tenga poca llegada a un centro de alta complejidad, como también tener en cuenta lo que es el acceso a la medicación, ¿no? Entonces, y también las guías nos dicen que en aquellos pacientes que tengan una contraindicación directa, ¿sí?, a inmunoterapia, una de las grandes opciones sería ir con inhibidores de tirosinquinasa solo, ¿no? Entonces, yo creo que es como vos decís, si realmente lo voy a plantear en un paciente tratarlo, tengo que ir a tratarlo con lo mejor, siempre y cuando se pueda, y teniendo en todas cuenta estas salvedades. ¿Cuál es tu experiencia con la inmunoterapia y la toxicidad? Que lo que recién le contaba a los urólogos, eso, ¿no? ¿Mi experiencia? Sí. La verdad es que
a ver, no solamente la inmunoterapia, digamos, a ver, yo soy oncólogo generalista, trato toda la patología prevalente y hoy la inmunoterapia está metida en todos lados. Y he visto de todo. La verdad es que miocarditis, neumonitis severas, nefritis intersticial, hipofisitis. Yo lo que digo siempre es, estos pacientes requieren una mirada de médico interno, de medicina interna, ¿no? Que primero es la rápida reacción, ¿no? Que es, el paciente está vigilado, tiene pautas de alarma. Lo que les explico es que cualquier cosa que se sale del curso puede deberse a la inmunoterapia. Y nunca me voy a olvidar de una charla que cuando arrancaba la inmunoterapia en un ASCO, no me acuerdo el nombre del profesor Colmonio, pero era de melanoma. Y el tipo decía, te llaman de la guardia, 125 de sulmedrol y mañana vemos. Y es así, es como que aparte uno ni siquiera arruina los resultados. Tengo algunos pacientes que viven un poco más lejos, y hemos hablado claramente, están bien educados, toda la familia está comprometida, pero la verdad es que creo que hoy en día lo que era oculto antes, hoy es de todos los días. Y el paciente con inmunoterapia hay que pensarlo con cabeza de clínico, ¿no? Con esto de que cualquier manifestación clínica puede ser por una reacción inmunomediada. Una vuelta un paciente entra caminando como pato y tenía una miositis, polimiositis, neuropatía periférica. Bueno, lo más común que uno ve es hipotiroidismo, esa es la realidad, ¿no? Eso es lo más común. Pero después, bueno, todo puede ocurrir, y uno tiene que tener la respuesta rápida a eso, ¿no? Es la reacción rápida, y digamos, tener formación clínica para manejar estos pacientes. Y ya hoy en día, así como nosotros, yo recuerdo que, siempre digo, cuando yo mi recuerdo es estar discutiendo si el cisplatino servía para algo en cáncer de pulmón avanzado. Esa es mi charla de la residencia. Y hoy en día todos los residentes se forman empapados en inmunoterapia, ya es otra escuela, ya es otra era, ¿no? Me parece que sí, que es perfectamente manejable. Y Janet, tu experiencia en lo que es todo lo que es inmunoterapia. Nosotros, como grave, tuvimos una colitis bastante grave y una neumonitis. Y después, la verdad es que tuvimos un caso de hipertiroidismo, 2 de insuficiencia suprarrenal, pero digamos grave, una neumonitis y una colitis. Pero es como dice Andrés, o sea, son toxicidades que uno tiene que hablar con el paciente, y las tiene que seguir. No, tampoco es que es tan benigna como hay que estar muy Voy a estar de atento. cerca. Sí. Sí. Yo, bueno, hablando de insuficiencia suprarrenal, un paciente, me acuerdo, con un cáncer renal, que lo observé durante años y finalmente lo empecé a tratar, un día aparece, primero, muy enojado conmigo, porque se sentía pésimo, y estaba hecho una piltrafa, y el tipo estaba haciendo una crisis addisoniana, hidrocortisona, floreció. Bueno, pero es esto, es tenerlo en la cabeza, ¿no? Cualquier cambio en el estado de ánimo, en el estado general, el cansancio, es otra educación del Sí, paciente, porque de la es familia y eso, del pues grupo son médico. por ahí más sutiles. A mí me pasó el hipertiroidismo, lo único que la paciente refería era astenia, estoy cansada. Y bueno, bueno, la buscamos y la revisamos en el examen físico, estaba en 130 de frecuencia cardíaca. Digo, hay que estar como, es como vos decís, tenés que ser internista, clínico, y hay que buscarlo. Me parece que hice mucho hincapié en toxicidades, ya que tenemos un equipo muy grande de todas las instituciones, saber a qué nos enfrentamos con todo eso, ¿no? Y por eso quería dejarlo a Bata con una experiencia que tuvimos hace muy poquito en el hospital con él, pero la palabra clave creo que es, como dijo Andrés, es educar al paciente, ¿no? Pero bueno, Bata, a pesar de que se les da de todo, siempre nos pasa algo. Bata, ¿cuál es su experiencia con la inmuno? Bueno, todo lo que ustedes comentaron lo vivimos todos los días, es decir, el hecho de, más que nada, de prevenir al paciente de los riesgos más comunes. Uno sabe la diarrea, sabe el rash, sabe todas las... Pero hay un porcentaje de toxicidad, no sé si está también Federico Cayol o si se fue, pero hay algunas toxicidades que son, digamos, muy poco frecuentes, pero a veces hay que tenerla en cuenta. Una, como dijiste, Andrés, la miositis, pero la miositis te puede agarrar también una miocarditis. Yo vi miocarditis. Miocarditis tenés que salir con un poquito más de trabajo. Y un caso que tuvimos hace poco con un paciente fue que hizo una miastenia gravis, pero central. En un mes, no solamente se le cayó el párpado, no pudo respirar, no podía movilizar, digamos, las secreciones. El paciente tuvimos que terminar en terapia, traqueostomizado,
con unas complicaciones importantes, un paciente en muy buen estado general, con un melanoma muy grande. En la segunda aplicación, a los 3 días estábamos todos en terapia corriendo con el paciente, y fue una miastenia central, que es rara, muy rara de ver, pero bueno, fue ese el caso. Es decir, hay que tener en cuenta que a veces se te puede dar. El otro caso de lo que ustedes comentaron, y lo que sí hay que avisarle al paciente, y hay que hablar con los internistas, y hay que hablar en cuenta que el paciente, si tiene cansancio, bueno, hay que descartar la insuficiencia suprarrenal, que se ve mucho, pocos lo buscan, y el hipotiroidismo, que es lo más frecuente de todos, que yo creo que ya es como algo medio estándar que pedimos previo a las dosajes de las hormonas, es a veces subclínico, no hay muchas complicaciones. Pero sí, algunos casos tóxicos importantes a veces hay que tenerlo en cuenta. Otra vez tuvimos antes que apareciera la inmuno, cuando la inmuno se estaba estudiando en un protocolo, en un paciente mayor, hicimos una hipofisitis severa, brusca. Efecto de masa también puede ser, ¿no? Efecto de masa y queda con hemianopsia. Y eso hay que tenerlo en cuenta también, ¿viste? Bueno, no esas son las rarezas del inmuno. Las rarezas, pero existen. Lo que básicamente... Es eso, cualquier parte de la anatomía puede ser afectada. Cualquier parte. Creo que es un ecosistema de complicaciones que se dan, y lo importante es que las podamos conocer y como refrendando lo que decía Andrés, educar al paciente y a la comunidad médica para estas cosas. La verdad que los casos fueron extremadamente interesantes a todos. Desde ya agradecer a la Asociación Argentina, a este espacio, tanto a Alexis como a Mario también por coordinar este momento. Así que muchísimas gracias. De mi parte, los saludos, y le agradezco la presencia de todos los equipos que se hicieron presentes hoy. Gracias a ustedes. Gracias por invitarnos, a los patagónicos también. Muchas gracias a Están todos invitados. Y bueno, también agradecer que se sumó el presidente de la asociación, el doctor Batagel. Sumamente importante este espacio de la asociación, de poder llegar a los distintos lugares del país, ver cómo trabajan y bueno, por supuesto, sumar la experiencia de todos los equipos para el mejor resultado para nuestros pacientes. Así que muchísimas gracias y bueno, los esperamos en el próximo. Gracias a todos. Chau. Y felicitar a los 2 coordinadores, que lo mantienen los Ateneos, eso de base. Eso, gracias. Sí. Gracias. Saludos. Saludos. Hasta luego.